Señor Jason, y se lo digo como periodista, simplemente hechos que solamente podían saber los que estuvieron involucrados en esos hechos. Pero además que encontramos que sí hubo personas detenidas por los hechos del Palacio de Justicia en la Escuela de Caballería. Y no es un caso, son 7 casos que nunca fueron reportados por el Ejército Nacional de Colombia, ni en particular por la Brigada 13, y que no fueron reportados por el comandante de la Escuela de Caballería, Plazas Vega. Seguimos en la noche. En su último artículo en el portal virtual, el periodista Ricardo Puentes Melo denuncia que el testigo en el caso del coronel Alfonso Plazas, el cabo Edgar Villamizar, junto con su hijo, estarían recibiendo constantes amenazas luego de la última declaración que rindió ante la Procuraduría. Según el artículo del periodista Ricardo Puentes, el cabo Edgar Villamizar estaría recibiendo amenazas contra su vida y contra la de su hijo. Tan pronto salió a la luz pública su declaración donde Villamizar aseguró que jamás había estado en los hechos del Palacio de Justicia, ni conocía a Plazas Vega, ni había hecho declaración alguna ante la fiscal Ángela María Buitrago ni ante nadie, comenzaron a llegarle anónimos amenazantes a Villamizar y su familia. Anónimos donde lo tildaban de sapo y de que si se mantenía en su declaración ante la Procuraduría, sería asesinado él o su hijo. En estos anónimos, al mismo tiempo que los sentenciaban a muerte, se muestran solidarios con los familiares de los desaparecidos del Palacio. Agregó que Germán, un asesor de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, le informó a Villamizar que era requerido con suma urgencia por la Fiscalía de Colombia, con el fin de solucionar sus inconvenientes de seguridad. Germán lo tranquilizó y le dijo que el trámite en la Fiscalía era obligatorio si quería seguir adelante con el esquema de protección dado por el Ministerio. Lo apuntaló con el argumento de que el mismo procurador Alejandro Ordóñez estaba al tanto de esta diligencia y que le había avalado diciendo que era obligatorio que el cabo fuera a la Fiscalía, cosa no cierta, como lo verificamos. También le dijo que podían hacer la diligencia en otro lugar que no fuera el búnker. Según el portal web, finalmente fue llevada a cabo la reunión con la fiscal delegada ante la Corte, Norma Angélica Lozano, y un investigador, pero según la nota periodística de Puentes, Villamizar relató ante la Fiscalía lo sucedido y pasó desapercibido. Edgar Villamizar aprovechó la oportunidad para mostrarle el anónimo a la fiscal Norma Angélica, pero esta no le paró ni medias, estaba más interesada en otras cosas. Esa fue la segunda alerta para Villamizar. A continuación, el investigador Delgadillo inició su interrogatorio en otros temas diferentes a la declaración de Villamizar ante la Procuraduría. Era evidente que el interés de estas personas estaba más enfocado a encontrar algo oscuro en el pasado del cabo, que en averiguar si él estuvo o no en la diligencia que Ángela María Buitrago jura que sí estuvo. La noche también conoció la versión de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales a través de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, adelanta indagación con ocasión de manifestaciones realizadas por el señor Edgar Villamizar Espinel a la Procuraduría General de la Nación relacionadas con el caso Plazas Vega. En desarrollo de la investigación, los fiscales ordenaron a miembros de la Policía Judicial escuchar en entrevista al señor Villamizar Espinel, diligencia que por su solicitud se acordó llevar a cabo en una de las sedes de la Fiscalía General, a la cual asistió en la fecha y hora previamente acordada, en compañía del personal de seguridad que le asignó la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Una vez en el sitio, decidió de manera voluntaria no rendir la entrevista. Por lo anterior, la entidad, respetuosa de la reserva que acompaña las investigaciones judiciales a su cargo, divulga a la ciudadanía esta situación para evitar que se tergiverse la información relacionada con su actividad misional. Señor Puentes, usted escribió este artículo y quiero preguntarle por el tema de las amenazas. ¿Usted ha tenido contacto con este testigo y qué tipo de amenazas son las que tiene en su contra? Sí, por supuesto. Lo primero que me dice el cabo Villamizar cuando le hice la primera entrevista, yo le dije que denunciara estos hechos ante la Fiscalía General y él dijo rotundamente que no, que si él se presentaba ante la Fiscalía lo iba a asesinar. Ante eso fue que decidí llevarlo ante el Procurador General y allá él hizo su testimonio, es cierto, no es una declaración como dice la fiscal, contó su triste historia. A partir de ahí yo esperé 2 meses más antes de publicar el asunto hasta que él tuviera su seguridad. Se la dio el Ministerio del Interior, la doctora Paulina Riveros y su asistente Germán, y a los pocos días de que se la dio, lo llama el señor Germán y le dice que la Fiscalía lo requiere para una indagatoria
que el tipo se asustó, Villamizar se asustó, él me contó después, se asustó, pero allá lo tranquilizaron diciéndole que el procurador estaba pendiente de ese tema, de la seguridad, y que él había dicho que era obligatoria que confirmara su testimonio ante la Fiscalía. Eso no es cierto, yo averigué en la Procuraduría y eso es absolutamente falso. Y es una diligencia muy extraña, muy extraña, porque el tipo ese día recibe uno de los anónimos que le ha llegado y aprovechó y se lo presentó ante esta señora que dijo que era la fiscal Norma Lozano, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y ella no se interesó por el tema, quería indagar más sobre algún pasado oscuro, supongo, eso ya es especulación para desvirtuar el testimonio que hizo ante la Procuraduría General de la Nación. Tenemos un comunicado de la Fiscalía General de la Nación donde asegura que ellos citaron nuevamente al señor Villamizar por parte de la Policía Judicial, que el señor Villamizar asistió a esta cita, pero no decidió rendir la entrevista. Lo único que yo puedo decir es que están los testimonios, no nos han explicado por qué son falsos, los testimonios de 2 militares que estaban con él allá en el Meta. Está en la declaración del señor Villamizar. Ahora, se habla de que si se trata de una retractación o una suplantación. Yo pienso, de acuerdo con lo que ha dicho Villamizar y de acuerdo con los otros testimonios que he citado, que se trata tal vez de una suplantación. Pero si se trata de una retractación, también hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué hay que tomar en cuenta solamente la primera supuesta declaración y no la retractación? Es que en ambos casos también queda la duda sobre la validez de la condena del coronel Plazas. Es todo lo que puedo decir. ¿Y qué papel juega esta segunda declaración del cabo Villamizar dentro del proceso, que está en segunda instancia en los tribunales de Bogotá? Pues yo creo que sí, le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá examinar este nuevo hecho. Sería absurdo que no se tomara en cuenta esta declaración cuando la única prueba es el supuesto testimonio de Villamizar y él lo niega. En este caso, a la justicia le corresponde hacer la rectificación necesaria. Pero entonces, señora exfiscal Ángela María Buitrago, sí hubo un contacto por parte de la Fiscalía con el señor Villamizar una vez entregó estas declaraciones ante la Procuraduría. Hay una preocupación por parte de la Fiscalía por el hecho de que él mismo esté asegurando que no fue la persona que les declaró en su tiempo. A ver, Jason, no sé lo que esté haciendo la Fiscalía porque te quiero contar que a mí me reabrieron la indagación con ocasión de la petición que hizo la Procuraduría. Lo que haga la Fiscalía es del resorte de la Fiscalía y no tengo por qué conocerlo yo, me estoy enterando por lo que estás diciendo en el programa, pero sobre la base de eso quiere decir que están verificando el hecho de que aparezca una declaración en este momento diciendo que él no rindió la declaración. Obviamente yo entiendo que dentro de la función de la Fiscalía y dentro de la función que existe de esa situación que se está mencionando por la Procuraduría, pues se tienen que hacer las indagaciones correspondientes y se concluirá una vez se haga el proceso correspondiente cuál va a ser la decisión de la Fiscalía frente a mi indagación, que como le conté fue archivo porque se demostró que el señor Edgar Villamizar sí había comparecido, un archivo decretado después de practicar pruebas en noviembre del año pasado. Hoy en día se reabre ante una petición de la Procuraduría y están haciendo las verificaciones del caso. Lo que quiero aclarar es que al señor Ricardo Puentes yo no lo denuncié porque sea convencido de la defensa o de la inocencia del señor Plazas, sino porque el señor Ricardo Puentes ha utilizado un medio internet para afirmar contra todos los funcionarios judiciales que no estamos de acuerdo con su política o su concepción, que respetable es, aunque tiene algunas posiciones muy radicales, en el sentido de que todos los que no estemos de acuerdo y tengamos que ver con alguna investigación con militares, entonces pertenecemos o al Partido Comunista o somos guerrilleros o estamos armando un complot contra el gobierno, como también lo afirmó usted, señor Plinio Apuleyo, en su columna de Guerra Asimétrica, colocándome a mí en riesgo grave, y esa fue la razón por la cual yo personalmente denuncié esa columna y otras tantas columnas que han circulado en donde son atribuciones de una característica que en Colombia, como lo sabe usted, Jason, y los periodistas también han sufrido el karma de ser puestos de carne de cañón por las ideologías,
pueden acontecer situaciones muy graves. A propósito de las críticas que han hecho varios periodistas sobre la forma como se ha llevado el proceso, en Colombia distintos comunicadores de opinión como Mauricio Vargas, Plinio Apuleyo y María Isabel Rueda han llamado la atención sobre la baja calidad probatoria que tienen las pruebas con las que fue condenado a 30 años de cárcel el coronel retirado del ejército Luis Alfonso Plazas Vega. El programa La Noche analizó algunas de ellas. El periodista Mauricio Vargas en su más reciente artículo presenta un paralelo entre la condena impuesta al oficial en retiro con la que acaba de proferir un juez colombiano contra el máximo jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, a 40 años de cárcel. ¿Por qué mientras exsecuestradores y exmasacradores, todos por igual narcotraficantes, nos dicen quién es el criminal y quién no, al coronel Alfonso Plazas Vega la justicia lo condena a 30 años de prisión? Casi tanto como a Cano, con la diferencia de que el exoficial sí está detenido por los hechos del Palacio de Justicia y con base en un dudoso testimonio. El testimonio dudoso al que se refiere Vargas es el que ofreció a la Fiscalía el excabo del Ejército Edgar Villamizar, según el cual Plazas Vega habría ordenado directamente la tortura y muerte de 11 desaparecidos tras los hechos del Palacio de Justicia. Luego Villamizar, en una declaración ante la Procuraduría, negó que hubiera entregado esa versión en un caso de aparente suplantación de identidad. Vargas agrega: Aclaro, no estoy en contra de los procesos de paz que han conducido a efectivas desmovilizaciones, como en los casos del M-19, el EPL o la corriente de renovación socialista, pero sí creo que los exjefes terroristas, los que secuestraron y asesinaron, deberían tener un poco de pudor a la hora de señalar a otros como delincuentes. María Isabel Rueda, otra columnista colombiana, hizo énfasis en la irregularidad de la prueba contra Plazas Vega y criticó a la fiscal del caso, Ángela María Buitrago. Ella instrumentó la condena del coronel Plazas con base prácticamente en una única prueba, el testimonio de Edgar Villamizar Espinel, un excabo que ahora aparece asegurando que fue suplantado en una diligencia en la que alguien que decía ser él jura que escuchó a Plazas ordenar en la escuela de caballería: maten a esos HP. En relación con los desaparecidos del Palacio de Justicia, el juicio al coronel Plazas merece una revisión profunda. El también columnista Plinio Apuleyo Mendoza evidenció en otro artículo las aparentes fallas en la considerada prueba reina en el proceso contra Plazas Vega. Apuleyo Mendoza no descarta que la fiscal Buitrago haya sido víctima de un engaño. La justicia tendrá ahora que decidir si la mencionada fiscal fue víctima de un embuchado o si tuvo parte activa en esa suplantación. Por ahora, lo cierto es que la única prueba que sustentaba la condena del coronel Plazas se ha derrumbado estrepitosamente.